Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar paso al comienzo de la jornada. Gracias a los que estáis aquí y a los que nos siguen desde casa. Bueno, la ponencia de hoy la va a llevar a cabo el doctor Francisco Zacarés. Él es doctor en psicología y es coordinador del área de salud mental de la Fundación Maides, que tiene una amplia red de recursos en la Comunidad Valenciana, y nos va a hablar de la intervención en salud mental comunitaria. La Fundación Mare de Déu dels Innocents i el Desamparat, Maides, es una entidad canónica autonómica sin ánimo de lucro cuya finalidad es ejercer la caridad a través de una atención integral a las personas con trastorno mental grave, con pobreza o con exclusión social. Y además tiene una finalidad de, sobre todo, sensibilizar a la comunidad y a la sociedad en las realidades de la enfermedad mental y la exclusión social. Para conseguir el primer objetivo, la Fundación Maides cuenta con una amplia red de recursos y programas que les proporciona acogida y acompañamiento a las personas que padecen una enfermedad mental, consiguiendo que tengan un proyecto de vida y que consigan rehacer su vida y el ejercicio de sus derechos. Y desde Maides también trabajan sobre todo por el proceso de rehabilitación y reinserción psicosocial gradual y mantenido en el tiempo de este tipo de personas para que mejoren la sintomatología, mejoren su funcionalidad y consigan alcanzar el máximo nivel de autonomía personal y participación social. Y, por otro lado, la Fundación promueve sobre todo acciones de sensibilización hacia la comunidad cristiana de la sociedad y de las administraciones en general para conmover, ¿no?, y mostrar cómo sus acciones significativas en las personas que sufren una enfermedad mental y otras personas en riesgo de exclusión social pueden vivir en la comunidad, ¿no?, si les acompañamos en ese camino de integración y de tratamiento. Bueno, pues como muy bien digo, no voy a extenderme más, solo presentar a Francisco, que tiene, bueno, pues el placer tenemos de tenerlo aquí, agradecerle que haya aceptado la participación y, bueno, en esta ocasión y en otras muchas, siempre que contamos con ellos, están disponibles, ¿no? Y que, bueno, pues nos va a hacer ese recorrido por esa intervención en salud mental comunitaria y, sobre todo, también nos va a presentar desde la Fundación cómo trabajan, que ya os digo que son ejemplares en nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Fran. Yo me voy a bajar bajo y así no te resto protagonismo, que es a quien tenéis que escuchar. Y si necesitáis cualquier cosa, pues estoy aquí, ¿vale? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado a la Fundación Maides a poder hablar de salud mental comunitaria, sobre todo yo creo que en un momento especial para lo que es la salud mental. Desde muchos ámbitos hay muchas personas sensibilizadas en lo que es el tratamiento, la atención adecuada a las personas que sufren este tipo de patologías, y entonces me parece muy significativo que se pueda recoger en un ambiente como el universitario pues la atención a la salud mental comunitaria como un tema de interés. En principio, mi intervención, y voy a ser franco, la he orientado de una manera en la que empecemos un poco viendo qué son los trastornos mentales graves, especialmente porque cuando a veces venís de la universidad y venís a hacer las prácticas, en algunas personas observamos que no habéis dado asignaturas de salud mental. Entonces, simplemente me gustaría haceros una pequeña introducción. Después, un poco cómo ha sido la evolución del tratamiento de la enfermedad mental o de la atención a la enfermedad mental durante siglos y sobre todo en los últimos años, tanto en España, revisar un poquito cuáles son los programas de atención en la comunidad y luego ya para finalizar, pues explicaros un poco qué es lo que hacemos en Maides, que no sé si seremos muy buenos, pero bueno, llevamos un tiempo trabajando. Bueno, lo primero que antes de empezar por qué es la salud mental, deberíamos hablar de qué es la salud, ¿no? Como dice la OMS, pues es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Importante el tema de lo social y de lo mental, que a veces cuando hablamos de salud únicamente nos fijamos en la salud física. Para la salud mental, la definición habla de un estado de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad. Esto ahora, cuando hablemos de los problemas y de la discapacidad que provoca los problemas de salud mental, nos daremos cuenta de que hay algunas áreas en las que, no en todas las personas, pero sí en algunas personas, este tipo de trastornos pues, les afecta. En cuanto a qué es un trastorno mental grave,
hay una definición que hace años que vengo utilizando, seguro que habrá más modernas, pero que me gusta porque recoge gran parte de aquello que es un trastorno mental, es decir, un trastorno que tiene una serie de diagnósticos, que ahora luego hablaremos de ellos, que tienen una duración prolongada, es decir, hay personas que pueden sufrir, por ejemplo, episodios psicóticos en un ámbito de un consumo de sustancias, pero cuando hablamos de un trastorno mental es porque ese tipo de episodios psicóticos se producen a lo largo del tiempo y tiene una duración prolongada de al menos unos 2 años, desde el momento en el que se diagnostica, y que provocan una serie de disfunciones o de discapacidades a nivel social. Y también se habla que estas personas tienen que estar atendidas mediante recursos sociosanitarios en una unidad en atención psiquiátrica y social. Cuando hablamos de los diagnósticos, no sé la experiencia que tendréis o los conocimientos de los diagnósticos, imagino que sí que habréis estado dando en alguna asignatura, pero en principio se habla de aquellas enfermedades comprendidas dentro de lo que es el trastorno mental, de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Como sabéis, la esquizofrenia es la persona tiene una serie de vivencias diferentes a la realidad, que tienen varios tipos de síntomas, tanto los positivos, que serían las alucinaciones o los delirios, es decir, aquí la diferencia no es positivo porque sea agradable, sino porque el cerebro en condiciones normales no produciría esa serie de síntomas, es decir, un cerebro normal no produce alucinaciones, puede producirla en cuestiones de cansancio, toma de sustancias y demás, pero habitualmente no suelen aparecer ese tipo de pensamientos delirantes o ese tipo de alucinaciones. Hay otra serie de síntomas que nos encontramos que son los síntomas negativos, aquellos que la persona, por así decirlo, debería tener pero no tiene. La apatía, la bulia, la anedonia, la falta de motivación por la vida, el retraimiento social y también otros síntomas cognitivos que en lo que es la rehabilitación psicológica o neuropsicológica también se trabaja en ese tipo de déficits cognitivos. Luego tenemos otro trastorno que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene dos componentes, que es que una persona puede tener episodios de depresión y episodios de manía o hipomanía, es decir, depresión cuando tiene de tristeza profunda, de abatimiento, y manía cuando la persona se siente muy elevada, el estado de ánimo es muy elevado, mucha grandiosidad, duran una serie de días, empieza dejando de dormir, empieza también con gastos excesivos. Hay algunas personas que tienen relaciones sexuales muy promiscuas, consumo de drogas, y esas personas al final acaban teniendo dificultades, irritabilidad y probablemente ingresos. Luego estamos con el trastorno esquizoafectivo, que mezcla componentes del trastorno bipolar o de la esquizofrenia, es decir, pueden tener partes de las dos cosas. Es una persona con un trastorno de esquizofrenia, o sea, psicótico, y que además tenga periodos en los que está más deprimido o periodos en los que está mucho más maníaco. Los trastornos delirantes, cuando una persona no tiene esos síntomas que estábamos hablando antes de las alucinaciones, pero sí que hay un pensamiento delirante, normalmente de perjuicio, de que van a por él, de que hay un complot o, delirios de persecución. Hay diferentes tipos de delirios. Y los trastornos depresivos graves también se comprenden dentro de lo que son el trastorno mental grave. Y ya por último, también comentaros que los trastornos graves de personalidad, especialmente nosotros en las viviendas, lo que nos están derivando también últimamente son trastornos límite de personalidad, que son aquellas personas, como nos definió en una formación que tuvimos con la Asociación Española de DBT, son aquellas personas que tienen una excesiva sensibilidad, es decir, cualquier cosa que les pase les afecta de tal manera que les desregula. Ahí pueden haber conductas autolesivas, conductas de consumo de sustancias. Esas autolesiones pueden llevar a riesgo de suicidio y dificultades interpersonales en relaciones inapropiadas, en el sentido de que se acaban aprovechando de esas personas y demás. Entonces, por así decirlo, no sé si voy muy acelerado y es que me acelero enseguida. Voy a mirar el tiempo porque quiero contaros muchas cosas y no quiero perderme. Estos serían los diagnósticos que entrarían dentro de lo que son los trastornos mentales graves. Y para nosotros, en nuestro día a día, en las viviendas tuteladas, en los programas de atención comunitaria, ¿qué es la parte importante? ¿Qué dificultades tienen estas personas a nivel social?
pues encontramos que tienen dificultades en el autocuidado, a nivel de higiene personal, a nivel de deficiente manejo de su entorno, de lo que es el día a día de la casa, de hacer la compra, de hacer, no sé, de tener la habitación arreglada, pues la higiene personal a veces les cuesta. Otras personas pueden presentar también deficiente manejo del dinero. Ahí ya nosotros trabajamos, ahora luego lo comentaré, pero trabajamos con presupuestos y demás para que vayan aprendiendo a gestionar su dinero. La falta de autonomía en el tema del transporte o no saber utilizar el tiempo libre o el ocio, y una dependencia económica y a nivel de desempeño laboral, que ahora también os lo comento. A nivel de autocontrol también nos encontramos con las dificultades de manejo de las situaciones del estrés, es decir, eh, a- cuando una persona tiene enfermedad mental, en muchas ocasiones cualquier estresor puede causarles, bueno, cualquier estresor no, mentira, estresores fuertes que a lo mejor otras personas pueden manejar de una manera más habitual y más, por así decir, sana. En muchas de estas personas lo que causa es la recaída o un aumento de la sintomatología. Entonces, eso también hay que enseñar a la persona a manejarlas. En cuanto a las relaciones interpersonales, perdón, también nos encontramos con pues, es una falta de red social, porque este tipo de enfermedades suelen aparecer a final de la adolescencia, a principios de la edad adulta. La persona se empieza a retraer un poco más, especialmente la esquizofrenia, se encierra más en sus habitaciones, en sus casas, por el miedo que les puede suponer esos delirios, esas alucinaciones que están sufriendo, y acaban cerrándose lo que es su vida, dejan los estudios o no los dejan y tienen más dificultades para llevarlos, pero sí que observamos que muchas de las personas, el círculo social se ha retraído mucho y las personas acaban, lo que son las amistades, acaban un poco desapareciendo de la vida de la persona. También se habla del déficit en habilidades sociales. Muchos de estos trabajos se hacen en centros específicos, bueno, se tiene que trabajar también con ellos. A nivel de ocio y tiempo libre, pues el aislamiento que hablábamos antes, pues también influye en que dejan de hacer actividades que para esas personas son agradables o no conocen otros tipos de ocio que en situaciones normales sí que sí que la persona puede conocerlos. Falta de motivación e interés. Y luego a nivel cognitivo, pues dificultades en la atención, en la percepción, la concentración y el procesamiento de información. Al respecto, me gustaría pues, hacer ver que es difícil, ¿no? Si tienes una voz que te está diciendo, como las que a veces escuchan algunas de las personas que atendemos, eres un hijo de tal, no sé qué, es difícil estar atendiendo a la otra persona que tienes enfrente, ¿no? No creo que sea muy sencillo estar viviendo con esa voz constante que te está acusando o te está diciendo barbaridades. Y a nivel de funcionamiento laboral, pues como habíamos comentado antes, suelen aparecer en una edad de la persona en la que estás terminando los estudios o estás entrando en el mundo laboral. Entonces, muchas de las personas que atendemos tienen poca experiencia laboral, han estado poco tiempo trabajando o bien pues no podrán trabajar porque por su enfermedad no les permite eso. En cuanto a las causas, y ya dejo de dar un poco la brasa con la introducción, en principio, se habla bueno, es el modelo biopsicosocial, que imagino que lo habréis visto mucho en la carrera, es decir, hay unas causas genéticas, hay unas causas, bueno, o biológicas, unas causas psicológicas de la persona y también la importancia del ambiente social en la que la persona se desarrolla y crece. A nivel biológico, por así decirlo, puede haber predisposición genética, se ha observado algún tipo de relación a nivel genético de antecedentes familiares, también alteraciones durante el embarazo, las infecciones tempranas a virus o desnutrición materna, estrés psicosocial durante la gestación o con complicaciones obstétricas y alteraciones morfológicas del cerebro. Luego, a nivel psicológico, pues se habla de una mayor predisposición entre aquellas personas que tienen unos rasgos de personalidad en la literatura que son más sumisos, anhedónicos, ansiosos o introvertidos. Es decir, todo esto no es que si tú eres introvertido no vas a tener ese tipo de trastornos, sino que se tienen que conjugar otra serie de situaciones en tu vida para que tú puedas desarrollar esta enfermedad. Y luego también se hablan de factores familiares y sociales. Hay autores, especialmente últimamente, que están hablando mucho de la importancia de aquello que vivimos cuando somos niños, de aquellas situaciones traumáticas. Nosotros en el día a día nos encontramos con experiencias de mujeres con enfermedad mental y de hombres también que han sufrido abusos durante la infancia, en la adolescencia
situaciones traumáticas que no han podido asimilar sus cerebros y que al final se han acabado escindiendo provocando la enfermedad mental. Y es que es verdad, a veces también se habla de que directamente ese tipo de... Porque antes, por así decirlo, antes todo era biológico. Ahora ya empezamos también a ver la parte social, es decir, ese tipo de situaciones estresantes pueden llevarte a desarrollar cambios morfológicos incluso en el cerebro y eso, mm, pues desgraciadamente, yo creo que deberíamos intentar como sociedad mejorar la situación sobre todo de los niños, que es algo que creo que al final podría mejorar en el futuro. Y lo que hablábamos antes de la vulnerabilidad, hay una teoría que se llama la de diátesis estrés, es decir, hay personas más sensibles a lo que son los estresores, que ante estresores, por así decirlo, menos fuertes, empiezan a desarrollar enfermedades mentales por toda esta serie de predisposición que puede tener. Y hay personas más, por así decirlo, menos sensibles al estrés que pueden afrontarlo de una manera mejor a la hora de poder desarrollar sus vidas, a pesar de encontrarse con estresores también muy potentes. Esto es importante porque cuando estamos diseñando planes de intervención con las personas tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, una persona que pueda ser más vulnerable ante cualquier estresor pueda tener una recaída, puede tener una crisis, puede entrar otra vez en el tema de las voces y demás. Entonces, tenemos que estar ayudando o rebajando esa tensión ambiental y controlando los estresores. Y eso, bueno, ahora más adelante lo comentamos. En cuanto a la atención a las personas con problemas de salud mental, bueno, yo creo que esto lo habréis visto seguramente en asignaturas de historia, o sea que no voy a centrarme mucho, pero solo que sepáis bueno, que desde la antigüedad se han asociado a algo negativo, a posesiones demoníacas o el tema de la violencia y de la agresividad que podían tener personas que en aquella época no estaban tratadas, pues no sé, acababan en muchas ocasiones siendo agredidos y teniendo una vida bastante desagradable. Yo he destacado en esta diapositiva, bueno, en Valencia, lo del padre Jofré, porque en los libros de psicología, y me acuerdo cuando cuando hice la carrera, lo destacaban, es decir, aquí en Valencia, y también porque para nuestra fundación es muy importante. En Valencia hubo en 1409 un mercedario que iba a la catedral a dar un sermón y se encontró con una persona que estaba siendo apedreada. Esa persona tenía enfermedad mental y a partir de ahí fue al sermón a la catedral y empezó a explicar las dificultades que tenían estas personas y cómo les estaban tratando en aquella época. Apareció un grupo de valencianos ilustres que crearon la archicofradía y el primer hospital de tratamiento para personas de enfermedad mental en Occidente. Esa archicofradía pues, forma parte de lo que es los socios fundadores los fundadores de la Fundación Maides. Entonces, por eso quería destacarlo, porque también es un poco barrer para mí mi terreno. Importante, pues que desde la Edad Media la forma de tratarlos pues, ha sido en hospitales, hospicios, hospitales psiquiátricos, que al final acaban siendo manicomios, celdas. Era un tratamiento bastante duro. Y a pesar de que viene de antaño, hasta mediados del siglo XX, pues la idea de incurabilidad del trastorno asociado al miedo y la violencia pues ha perdurado hasta ahora, hasta hace 4 días, como aquel que dice. Sin embargo, gracias a lo que fueron los avances de la medicina, los primeros psicofármacos con propiedades antipsicóticas, pues empezaron a darse cuenta de que estas personas con ese adecuado tratamiento podían tener una vida más normalizada. El movimiento de los derechos humanos, la definición de salud de la Organización Mundial, que antes habíamos aludido, que hablaba de componentes sociales y de bienestar relacionados con la salud mental, fue produciendo un movimiento que se llamó la reforma psiquiátrica, que en muchos países acabó buscando, pues como habla Desviat, que es un autor que ha trabajado mucho en el tema de la reforma psiquiátrica y del cambio de modelo, acabó provocando que se cerraran los hospitales psiquiátricos y creando recursos en la comunidad. Entre los objetivos también estaba pues, esa atención en la psiquiátrica, en la sanidad general, es decir, en la cercanía de la persona, modificar la legislación de los países para mejorar los derechos de los pacientes y promover cambios en la representación social estigmatizante que afecta a la enfermedad mental. Yo creo que ese paso a mitad del siglo XX hubo ahí una combinación de factores que favorecieron pues que pudiésemos hablar de los derechos de las personas en lugar de tenerlos encerrados como era habitual en esa época.
¿Cómo se tradujo la reforma? Os estoy poniendo en antecedentes y sé que esto es un poco rollo a estas horas y me imagino el sueño y la modorra, pero bueno, os lo voy comentando. ¿Cómo se tradujo la reforma psiquiátrica en España? Pues cuando apareció la Ley General de Sanidad en el 86, hubo un artículo específico para los problemas de salud mental, que era el artículo 20. En él se hablaba que la integración de las actuaciones relativas, bueno, que las personas con trastornos mentales o con enfermedad mental, aquí habla todavía de enfermedad mental, ahora ya estamos más avanzados y hablamos de personas con problemas de salud mental, estas personas debían ser tratadas en el régimen sanitario, pues, no sé, como cualquier otro ciudadano, porque tenían sus derechos y porque tenían sus medicaciones que les ayudaban a mantenerse en esa sociedad. Ahí, en esa misma ley se hablaba de que la atención a los problemas de salud mental en la población general se realizaría en el ámbito sanitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio, es decir, todo lo que es a nivel sanitario empieza a ser en comunidad, ya no es en hospitales, conforme habla el punto 1. Las hospitalizaciones psiquiátricas no van a ser en centros excluidos, en medio del monte o alejados de la sociedad, sino que van a ser en centros dentro de lo que es el ambiente comunitario, en hospitales normales. Ahora luego hablaré un poco de lo que son los recursos sanitarios, que se tienen que trabajar, como dice el punto 3, se tiene que desarrollar programas de rehabilitación y reinserción social dentro de la comunidad, y para eso harán falta una serie de recursos. Bueno, que en general los sistemas sanitarios cubrirán, pues se tienen que coordinar con los servicios sociales para poder contribuir a que la persona mantenga su vida normalizada dentro de la sociedad. De hecho, os he hecho un pequeño resumen de lo del punto este porque es un poco largo. Me gustó una cosa que escuché a Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez ha sido el director de lo que es los recursos de Madrid, del modelo de Madrid de recursos sociales, que hablaba del modelo de atención comunitaria en salud mental, aludiendo a que tiene que desarrollar en el entorno en el que viven las personas toda una red de recursos en la que se puedan combinar los tratamientos psiquiátricos y psicofarmacéuticos, bueno, farmacológicos, unidos a todo el conjunto de apoyo social y sociales que vienen a cubrir los problemas de una persona con esquizofrenia para su integración. Es decir, el modelo de atención comunitaria simplemente es articular una red de recursos para que la persona pueda seguir manteniendo su vida dentro de la comunidad. En cuanto a los recursos que disponemos en lo que son el sistema de salud, solo os lo comento por encima, un poco para que tengáis idea. Normalmente la persona cuando entra en el sistema sanitario puede venir derivada habitualmente porque el médico de cabecera o bien el médico de familia ha identificado este problema en la familia o en la persona, y se derivan a las unidades de salud mental. Las unidades de salud mental están compuestas por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras o enfermeros, y entonces ahí lo que se hace es la primera atención. Reciben la primera atención, evaluación, tratamiento, y la persona, pues, por así decirlo, se van buscando los recursos si es que necesita. A veces no son necesarios, la persona simplemente con un tratamiento lleva una vida normalizada. Pero bueno, en principio sí que se hace esa primera entrada a través de la unidad de salud mental. Cuando hay crisis agudas, cuando alguna persona está pues, muy psicótica o con problemas en la casa, habitualmente son ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica. Ahí pasan unos días hasta que se estabilizan a nivel farmacológico y pueden regresar al hogar, o bien se les busca otro tipo de recursos. Hay hospitales de día en los que las personas son tratadas, pues, sería como un centro de día en el que van todos los días, pero además tienen médicos, perdón, psiquiatras, tienen enfermeras, y ahí reciben el tratamiento a nivel ambulatorio. Hay unidades de media estancia, que son como hospitales que tienen todos los recursos sanitarios, pero además se trabaja a nivel rehabilitador y psicosocial. Y unidades de larga estancia, aquí en la Comunidad Valenciana, pues mantenemos la unidad de larga estancia del Hospital de Bétera, que había sido, por así decirlo, el psiquiátrico de toda la vida. Pues allí todavía, no sé si quedarán, pero quedaban algunos pacientes que hace muchos años estaban allí viviendo. Entonces, ese se está manteniendo. Aquí sí que a lo mejor no lo veis bien, pero bueno, yo os lo voy explicando, ¿vale? Cuando hablaban en la reforma psiquiátrica, perdón, en la Ley General de Sanidad,
de crear recursos, la realidad es que no se han creado por igual en toda España. Dependiendo de las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas han contribuido a que se desarrollaran en mayor medida algunos recursos, otras no han podido hacerlo de la misma manera y otras, la verdad, que aquello parece un desierto a nivel de recursos, que nos hemos encontrado alguna vez intentando hacer derivaciones a otra comunidad y ver que no había nada para poder atender a esa persona. Entonces, a mí me ha gustado, la verdad es que aprovechando este tipo de diapositivas, que yo no las conocía mucho, pero me ha gustado este tiempo, la cuestión es que quería compartir con vosotros la diferencia o las diferencias que podemos observar entre la cartera de servicios a nivel de recursos sociales, que son donde nosotros trabajamos, una cosa es a nivel sanitario y otra cosa a nivel social. Entonces, ¿qué tiene la Comunidad de Madrid y la que tiene la Comunidad Valenciana? Por comparar, si veis, no sé si imagino que estaréis durante la carrera habréis estado dando este tipo de recursos, así que voy a ser un poco rápido y si no me lo podéis decir, oye, para y me lo explica, que aquí esto somos de casa. Entonces, bueno, nosotros en la Comunidad Valenciana contamos con centros de rehabilitación e integración social, que son los CRIS, es decir, una persona que está en su casa, la unidad de salud mental normalmente siempre son derivados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives. Hay una derivación que normalmente la suele hacer por dependencia, pero que la dirige con el informe médico, que suele ser del psiquiatra. Entonces, esa derivación, la persona consideran que apoyándose en lo que se trabaja en el CRIS, es decir, talleres que pueden ser de psicoeducación, de las voces, de rehabilitación cognitiva, de deporte, de cómo de cocinar. Bueno, hay 1000 talleres en los CRIS, la verdad es que funcionan. Nosotros tenemos muy buena relación y mucha experiencia con ellos y funcionan súper bien. Entonces, estas personas pues, pueden ir aprendiendo a llevar una vida más autónoma y no necesitan un recurso residencial. Después hay otro tipología de centros que es para aquellos que no pueden estar en casa, que también es muchas veces dentro del mismo servicio de CRIS o la misma estructura, el mismo edificio, vamos, están los centros de día para personas con enfermedad mental, que son para aquellas personas que necesitan un poco más de apoyo y sobre todo que no pueden estar tantas horas en su casa porque muchas veces la relación con la familia es problemática o no pueden estar en casa. Y luego hay centros de tipología mixta también para personas que... Esto es la cartera de servicios según la página de la Consellería, ¿vale? Entonces, para que tienen situaciones de dependencia. Yo he puesto el de Madrid porque, si os dais cuenta, más o menos tienen lo mismo, pero hay un punto que nosotros no tenemos, que es la rehabilitación laboral. Esto es un punto muy importante y que no se trata de la manera adecuada, yo creo que en nuestra comunidad, porque muchas de las personas que tienen problemas de salud mental, con el tratamiento adecuado y con el apoyo muchas veces, pues pueden desarrollar una carrera laboral o sea, normalizada. Nosotros, de hecho, en nuestra fundación, si atendemos a 80 y tantas personas, 10, entre 5 y 10, 5 están trabajando, 6 ahora, que ha contratado a una chica, y hay 5 más que podrían trabajar y que están en formación y que están intentando entrar en curso, o sea, y muchos que hacen cursos y demás, y otros que entrarán a trabajar en el mercado laboral. Entonces, cuando una persona que tiene problemas de salud mental puede entrar en el mercado laboral, pues les cambia la vida. Es que si me gustaría que conocierais, me gustaría haberme traído hoy aquí a 2 o 3 personas que las conocierais, porque os daríais cuenta de que les cambia la vida. Es decir, a nivel ya no solo por el tema económico, sino por el tema de autoestima, de valoración de su vida, de la creación de redes sociales, todo eso que te hace levantarte por la mañana, peinarte, arreglarte, no sé, y ir a trabajar, pues esas cosas yo creo que son súper importantes. Entonces yo creo que aquí nos hace falta también que ahora le demos un empujoncito poco a poco, que los recursos tienen que ser vivos y esto tenemos que tirar hacia adelante. Luego en Madrid hay una cosa que también nos gustó mucho, de hecho ahora os lo comentaré un poco mejor, que son los equipos en la vida, o sea, el apoyo en la vida autónoma, los equipos de apoyo social comunitario. En Madrid tienen equipos que los componen un psicólogo o psicóloga, trabajador social o trabajadora social y dos educadores. Entonces, todo lo que es la Comunidad de Madrid, esos equipos están en diferentes poblaciones y lo que trabajan es, pues, desde intervención psicológica de las personas, ayudarles a arreglar toda la documentación, que al final acaba siendo
gran parte, por ejemplo, de mi trabajo es arreglar la documentación de las personas que atendemos y el apoyo en el día a día, es decir, pues si alguien necesita que le acompañes al médico porque si no vas tú no va, pues ese educador está ahí. Yo cuando fuimos a conocer el que conocimos, no me acuerdo ahora el pueblo cómo se llama, pero es en la Sierra de Madrid, entonces era un pueblo súper chulo y me dio mucha rabia el educador y casi bueno, iba a decirle que le cambiaba el trabajo porque el tío nos dijo que se iba a pescar. Y dije, no, yo hago un taller de pesca. Y dice, sí, hombre. Y dice, sí, sí, me voy a pescar con ellos y nos vamos ahí a no sé qué río y cuando viene la época de las setas, pues nos vamos a coger setas y cuando no me voy a pastar con no sé quién, con las cabras y eso es tu trabajo. Pero bueno, para la persona que acompaña es muy importante el acompañamiento a nivel de cuando hay algún momento de tu vida en el que tienes una dificultad, saber que tienes ahí a alguien que te va a echar un cable, cuando hace, pues aquello, lo que estábamos hablando de la vulnerabilidad, reduce la vulnerabilidad de la persona. Me estoy empezando a comer el tiempo. Bueno, después comentaros que los centros de atención residencial, pues como aquí tenemos los centros específicos de personas con enfermedad mental, las residencias que tienen en Madrid, y además de los centros específicos hay centros mixtos en los que van personas de diferente tipología de dependencia. Tenemos en la Comunidad Valenciana las viviendas tuteladas, que es donde empezó, por así decirlo, el programa en el que yo trabajo, que en Madrid son los viviendas supervisados, los pisos supervisados. Ellos también tienen plazas supervisadas en pensiones y servicios a personas sin hogar. Con esto simplemente os quería decir que, por suerte o por desgracia, en España, pues lo que es la atención comunitaria pues es diferente, depende de la comunidad en la que estemos. Hace poco hicimos un curso con Leonel Dosa, que es una persona que ahora está trabajando mucho, se escucha mucho su nombre por el tema del acompañamiento terapéutico, y nos hablaba de cuando él era director de varios recursos allí en Madrid, decía, no, es que, claro, cuando no funciona yo llamo y se lo llevan allá. Y yo estaba diciéndole, venga, va, no me lo cuentes eso, porque cuando alguien en la vivienda tutelada está dando problemas, para que lo trasladen a un recurso más adecuado, me cuesta la vida. Y entonces, este tipo de mayor número de centros o de recursos hace que todo sea mucho más sencillo, más rápido y mejor. Pero bueno, no nos podemos quejar tampoco, que nosotros tampoco estamos tan mal. Antes de comentaros acerca de lo que hacemos y demás, quería de pasada un poco que supierais por encima también cuáles son los principales programas. Bueno, yo les he llamado de seguimiento comunitario porque me gustó esa definición que hizo Mariano Hernández, que es un psiquiatra de Madrid que ha venido a hacernos algunas formaciones, pero más sería de apoyo comunitario, el apoyo de las personas que viven en sus propios domicilios y que reciben el acompañamiento por parte de personal social o sanitario. Entonces, por así decirlo, los he dividido en tres para que un poco por encima tengáis un poco la idea. El primero de ellos sería el tratamiento asertivo comunitario, que es un tratamiento que surgió en Estados Unidos y que ha llevado mucho desarrollo, que es el tema de equipos sanitarios compuestos por enfermeros, por psiquiatras y demás, que están pendientes de la evolución de las personas. Entonces son 24 horas, son equipos muy grandes. Nosotros cuando desarrollamos el PAS, que estuvimos viendo estos modelos para poder desarrollar, bueno, ahora es un proyecto que os voy a contar después, pero bueno, que sepáis que sería más atendido por personal sanitario, también de apoyo a nivel social, pero que no ha tenido, por así decirlo, aquí no se están desarrollando. Los programas de continuidad de cuidados, hay muchos tipos de programas de continuidad de cuidados. Todos tienen, por así decirlo, como objetivo el acompañar o apoyar a las personas con problemas de salud mental en su día a día para que puedan mantenerse en su vida, o sea, no tener que llegar a ingresar en hospitales o en centros psiquiátricos. Este programa de atención sociocomunitaria que os hablaba antes, de Madrid, sería un programa de continuidad de cuidados. Y luego también lo que hablábamos antes de Leonel Dosa, que ahora está muy en boga aquí en España también, el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico es una forma de proceder que viene de la psiquiatría, del psicoanálisis, en los cuales los acompañantes son personas formadas, normalmente son psicólogos o alguien formado, que van a la casa a la casa del paciente, por así decirlo, y crean un vínculo y empiezan a trabajar objetivos con esa persona para que pueda desarrollarse, para que pueda salir de sus problemas diarios. Entonces, nosotros hemos hecho este año una formación de acompañamiento terapéutico que creo que nos ha venido muy bien al equipo para
para replantearnos aquello que estábamos haciendo, ver las cosas que estábamos haciendo bien, ver cosas que estábamos haciendo mal y sobre todo para darnos cuenta de que a veces el apoyo, ese estar ahí al lado es tan importante en la recuperación y en el mantenimiento de la persona, siempre con unos objetivos y que tienes que estar un poco preparado, pero bueno, creo que es muy fundamental. Nosotros, bueno, os he querido poner este punto, lo de los ASEM, porque para nosotros creo que será en la Comunidad Valenciana lo más parecido que tengamos a los equipos de atención sociocomunitario. Hace 2 años la Consellería empezó a desarrollar o empezó a plantearse el poder poner estos equipos de atención sociocomunitaria, que aquí se llaman SASEM, para poder realizar este apoyo social a las personas con enfermedad mental. En ese momento, la verdad es que tuvimos la suerte de poder colaborar con ellos en la hora del desarrollo de este proyecto, pero por encima comentaros que en las localidades de más de 20.000 personas se ha favorecido una cosa que se llama contrato programa, que es como se financia, y entonces ahí lo que la Consellería está haciendo es buscando que se hagan grupos, equipos de 2, 3 personas, con un psicólogo, una educadora social o un trabajador social y un integrador. Y la idea es seguir dando ese apoyo social en muchos ámbitos, es decir, pues trabajar con la persona las capacidades para que sea más independiente, facilitarles todo lo que son el realizar las gestiones, que a veces es muy complicado tanto para una persona con enfermedad mental como para cualquiera de nosotros, que es a veces un poco difícil, y mejorar la calidad de vida de las familias y los miembros con diversidad funcional. Y ahora os explicaré nuestro proyecto PAS, que entonces esto me lo paso un poco por encima, pero me gustaría que lo supierais que está, porque probablemente pueda ser una posibilidad de salida laboral. No sabemos este modelo, al menos hay en financiación hasta 2024, pero creemos que puede ser importante que se ponga este primer paso para que sí que se creen estos equipos y hacer que no tengan que depender tanto de lo que es los centros residenciales, que al final acaban siendo a veces pues, más complicados. Cuando tú estás en tu casa, aunque tengas un apoyo de una persona, siempre vas a tener mejor calidad de vida que si estás en tu casa, pero, o sea, que si estás en un centro. Por eso lo mejor sería este tipo de recursos. También comentaros, aunque esto no lo he puesto, que hay muchos programas que aparecen en las asociaciones, fundaciones como la nuestra, que también favorecen este seguimiento comunitario, este apoyo comunitario. Bueno, yo trabajo para la Fundación Maides, creo que ahora. No sé cómo voy de tiempo, yo me estoy acelerando y no sé. ¿Bien? Vale. Nada, a ver. Como os había dicho antes, yo trabajo para la Fundación Maides. Nosotros en el 99 crearon Cáritas, estuvo estudiando pues, todo esto que se estaba haciendo ya en Madrid, que aquí la Comunidad Valenciana tardó más en desarrollarse, estuvo estudiando las viviendas tuteladas y entonces creó un modelo de trabajo que eran 2 viviendas tuteladas. Con el tiempo, esas viviendas tuteladas y ese proyecto pasó a una fundación, se creó una fundación por temas de especialización y esa fundación, pues Maides, que está compuesta pues eso, por Cáritas, por la Archicofradía, los seguidores y las mujeres de la Corte de Honor de la Virgen. Lo que hacemos es este proyecto. ¿Lo veis bien, no? ¿Verdad? Sí. Vale, yo aquí os voy a explicar un poquito más centrado en lo que es nuestro día a día. Nosotros lo que hacemos en nuestras viviendas es que, bueno, por empezar por el principio, no sé si se ve la flechita, sí. Nuestro circuito, por así decirlo, tenemos 2 tipos de programas. Los que vienen, donde vienen las personas derivadas por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives, empiezan en nuestras viviendas tuteladas. Tenemos Vilablanca y Vilafarey. Bueno, ahora se llama Nueva Vilafarey. La cuestión es que ahí lo que se hace es un programa de rehabilitación y recuperación psicosocial, de recuperación del proyecto de vida de la persona. A nivel de trabajo diario, que creo que es lo importante a lo mejor que os podemos transmitir, hay una coordinación importante con otro tipo de recursos. Hacemos, por así decirlo, una evaluación inicial. Con la persona estamos viendo en diferentes áreas, porque no solo nosotros somos un centro, o sea, un recurso social. Nosotros no hacemos atención sanitaria, somos todos educadores y estamos contratados como educadores, no estamos contratados ni como psicólogos ni como tal. Entonces nuestra intervención se apoya más en lo que son los recursos comunitarios. Hacemos una evaluación inicial en la que vemos en las áreas de la persona qué necesidades de apoyo tiene y empezamos a trabajar con ellos o con ellas
ese tipo de necesidades siempre haciendo a la persona partícipe. Nuestro espíritu es: yo estoy aquí, por así decirlo, como educador, pero soy un igual a ti y te estoy ayudando a que te desarrolles. Entonces, pues va desde lo que es llevar a una casa, que a veces vienen y no saben cocinar, aunque también tengo que decir que yo aprendí a cocinar de educador, tenía que llamar a mi madre: oye, ¿cómo se hacen las lentejas? Y me ponía a hacer las lentejas, o sea que no es algo extraño. Y vamos, cocinar, planchar, tener una higiene personal, tener una higiene de la habitación. Por otra parte, también saber llevar lo que es el tema económico. Muchas de las personas, como habíamos hablado antes, tienen mucha impulsividad a nivel económico de gasto y hay pues no sé, una dificultad para el control económico. Entonces, nosotros utilizamos una cosa que se llaman presupuestos. Las personas revisamos qué necesidades tienen al principio unas de semana, después ya son 15 días conforme van teniendo más control. Las hacemos en presupuestos, ellos gastan el dinero, nos lo justifican y vemos que van teniendo su autonomía a nivel económico y al final acaban teniendo ellos su dinero. Después también a nivel familiar hay una intervención. Muchas veces, bueno, eso no lo he comentado, pero es verdad que cuando llegan a las viviendas, pues han habido dificultades con la familia y entonces tienes que hacer una intervención porque hay mucho estrés entre ellos y visiones negativas. Otras veces no, pero en muchas ocasiones. Entonces también hay que hacer una intervención familiar que va desde la psicoeducación a las familias y grupo de familias o entrevistas y el trabajo conjunto con ellos. También hay mucho de utilización, como decía antes, de recursos sociales, de enviar al CRIS a las personas cuando lo necesitan, a psicólogos, a lo que le haga falta. El trabajo de saber gestionar la medicación, cómo lo llevan el día a día. El tema de a nivel formativo o laboral, qué necesidades tienen. Y en principio, pues un poco, dependiendo de cada persona, se hace un traje a medida para que la persona pueda desarrollarse mientras está en nuestras viviendas. Una vez termina lo que es el proyecto de la vivienda tutelada, tenemos la posibilidad, aquellos que terminan, porque muchas veces se producen bajas durante este periodo. Me gustaría decirlo porque a veces nos sentimos mal, pero es verdad que hay personas que necesitan otro tipo de recursos y lo hemos visto mucho en la pandemia. Nos han derivado personas que venían con muchas dificultades personales y porque como no tenían otro recurso, venían a la vivienda tutelada y aquello era un guirigay, era muy difícil de poder mantener el día a día porque, claro, cuando tienes muchos síntomas o cuando vienes con consumo activo y no se ha cortado ese consumo o cuando necesitarías un paso por un recurso residencial para luego salir a vivienda tutelada, pues a veces es difícil el día a día. Entonces, aquellas personas que consiguen mantenerse, por así decirlo, que consiguen los objetivos terapéuticos y el alta, tienen la posibilidad de... Uy, perdón, es que me he colado. Tienen la posibilidad de pasar al programa PAD. El programa de acompañamiento domiciliario, PAD, lo creamos en el 2010. Nosotros cuando empezamos a trabajar en el 99 veíamos que las personas que terminaban el proyecto en las viviendas tenían dificultades a la hora de mantenerse estables fuera de la vivienda y de los objetivos. Entonces muchas de ellas necesitaban el apoyo de profesionales o de la familia y eran los propios educadores de las viviendas los que se acercaban a sus casas y seguían, por así decirlo, les hacían un seguimiento para que todo fuera bien. Con el tiempo y el aumento de personas, tuvimos que crear un programa y el programa este es el de acompañamiento domiciliario en el que a día de hoy dos educadoras, pues hacen un seguimiento domiciliario de las personas que están ahí atendidas. Estas personas, algunas están trabajando, como habíamos dicho, otras van al CRIS, otras van a talleres, a algunos les interesa pues, seguir formándose para poder trabajar, otras personas están interesadas en, no sé, en ir a la EPA o aprender o hacer voluntariado, que también tenemos personas. Entonces, a día de hoy ahora hay 22 personas viviendo de forma autónoma en pisos y manteniéndose estables. Es importante saber que aquí no siempre hay una estabilidad clínica, sino que hay veces que hay descompensaciones y que en ese momento pues, se tiene que actuar, pero no significa que la persona pierda la plaza ni de las viviendas, ni de los programas, ni de nada. Simplemente, normalmente tenemos buena relación con los servicios de salud, con las unidades de salud mental. La persona entra a lo que es, bueno, hace el tratamiento o viene ingresada en el hospital y luego regresa a su casa y volvemos otra vez a la dinámica normal, se reajusta y ya volvemos a la dinámica normal. Como os decía, pues hay personas que ya llevan 20 años, creo que viviendo de forma autónoma, se mantienen ahí, personas que a lo mejor nadie daba un duro por ellos, pues ahora están viviendo felices, por así decirlo, porque dentro
de haber estado en residencias o en centros residenciales. Es que me viene el caso Vicente, que es un chico que siempre decía, yo quiero un piso alquilado o amueblado. Todo el programa se pasó diciendo que quería vivir en un piso alquilado o amueblado porque, porque donde vivía, porque siempre había vivido en centros. Entonces había vivido en psiquiátricos y demás, y ahora vivía en una vivienda tutelada y ahora vive en un piso alquilado amueblado. Es decir, que esa calidad de vida, que a lo mejor compartes piso con compañeros, que son tus amigos, que luego viene la educadora, luego viene no sé quién, el voluntario, porque también tenemos un grupo de voluntariado, que realizas las actividades que a ti te apasionan, como puede ser tocar la batería en el caso de esta persona, o puede ser pintar o hacer fotografía, como en el caso de otros, pues entonces eso te llena la vida y antes que estar en un centro residencial, además a nivel económico también es un ahorro para la administración, porque con un programa que nos financian te ahorras a lo mejor 22 personas en centros residenciales y eso a nivel de calidad de vida y a nivel económico siempre acaba siendo mucho mejor. ¿Qué más comentaros de este programa? Pues por así decirlo, si alguna vez trabajarais en alguno de estos tipos de programas, que a veces es difícil. Yo os voy a poner un vídeo que ya me ha dicho Inma que lo habéis visto algunos, sobre todo los que están en casa, ¿no? Que lo han visto esta mañana, pero nos encontramos a veces con la dificultad de encontrar vivienda. Bueno, que contaros, si vivís aquí o habéis tenido que alquilar piso por la zona de Burjasot, han subido un montón los alquileres y entonces es a veces complicado el encontrar vivienda para este tipo de personas. Y luego también es difícil encontrar vivienda porque muchas veces los propietarios acaban siendo primero como teniendo reticencia a que vayan a vivir a su casa cuando le explicas un poco el proyecto y luego lo que pasa es que te dicen, por favor, si va a salir alguien más, cuando se han tenido que ir otras personas, si va a salir alguien más que se venga a mi piso, porque se mantiene súper bien, el funcionamiento súper adecuado, no se montan jaleos, son personas que funcionan súper bien. O sea, ese miedo es cuando lo rompemos, cuando las personas nos damos cuenta de que o sea, aquel al que tememos no es tan diferente y sobre todo no es tan peligroso. Por así, bueno, os he comentado lo del PAD, pero también comentaros que tenemos otra vivienda tutelada que se llama Siquem 2, que aquella la destinamos para personas que estaban en Vilablanca o Vilafarey y que tenían más sintomatología negativa y dificultades para ser autónomos, porque porque muchas veces tienes que estar detrás de ellos para que cocinen, para que se levanten, para que tal, pero están sumamente integrados, hacen sus cursos, sus formaciones, van al CRIS, participan en, no sé, mil cosas. Entonces, nosotros intentamos darles la oportunidad de que con un poquito más de apoyo, por así decirlo, sigan manteniéndose en comunidad y no tengan que irse a recursos residenciales. Me gustaría también plantear que aquí pues muchas de las personas no tienen la posibilidad de volver a sus domicilios. La gran mayoría de las personas que vienen con nosotros ya no pueden volver a sus domicilios porque no tienen familia o no tienen la estructura que les pueda acoger después. Entonces, acaban viviendo pues, en este tipo de viviendas supervisadas o unidades de convivencia. Y luego hace pues 5 o 6, no me acuerdo ya, un montón de años, empezamos nosotros, como habéis visto o imaginado, formamos parte de la iglesia y desde las parroquias nos llamaban muchas veces los párrocos o las unidades de salud mental con quien tenemos muy buena relación de los pueblos donde estamos y entonces nos decían, oye, mira, que es que fulanito vive al lado de la casa donde tenéis, no puede estar con vosotros haciendo las actividades. Y no podíamos, claro, evidentemente es una vivienda financiada por la Consellería y ya no porque sea financiada por la Consellería, sino que tiene una plaza y no podíamos meter a fulanito que se duchara con las personas que atendíamos o cualquier cosa así. Entonces empezamos a valorar la posibilidad de hacer un proyecto como el que os había comentado con anterioridad, de apoyo social comunitario o de seguimiento comunitario con personas que directamente nos fueran derivadas desde salud mental o servicios sociales. Muchas veces la vía de entrada es el párroco que conoce a fulanito que ha venido alguna vez a la parroquia y me ha dicho esto y creo que deberíais conocerlo. Otras veces es simplemente salud mental. Entonces, nosotros por falta de presupuesto no pudimos hacer un EASC, es verdad que es difícil tener tanto dinero como para pagar a 4 personas, y contratamos a una educadora que hacía como ella decía, de llanero solitario. Iba ella sola a las casas con ayuda de algunos voluntarios y entonces lo que se dedicaba era hacer este apoyo social. El apoyo social iba desde con una de las mujeres a cómo tenía que cambiarse el piso, o sea, tenía que hacer una reforma de su casa, ayudarles a pedir las ayudas de alquiler, ayudarles a tramitar o bien
acompañarlas para que fueran al CRIS, porque por la mañana no iba y entonces tenía que ir la educadora, oye, que te acompaño, no sé qué, ¿quieres que vayamos juntas al metro? Y entonces se ponían las dos hasta que llegaban al metro y la otra se comprobaba que salía. Es decir, con todas habían unos objetivos, que era lo que estábamos comentando antes, con todas esas personas la intención era que se integraran, por así decirlo, y que tuvieran más dificultades para volver, o sea, para tener que ir a un centro institucionalizado. Y bueno, a día de hoy hemos estado atendiendo a unas 20 y tantas personas en este programa. Se mantienen algunas, otras han salido porque a veces cambian de residencia, pero en definitiva yo creo que es un proyecto bastante interesante. Y bueno, y de cara también a lo que os vais a encontrar cuando salgáis al mercado laboral, pues algunas pistillas. Nosotros empezamos con el momento la pandemia. Entonces empezamos a utilizar un grupo de WhatsApp que funciona súper bien, que ahora además hay hay algo que se está denominando los GAM, los grupos de ayuda mutua, que las personas entre ellos con enfermedad o sin ella se apoyan para salir hacia adelante, hacen esas tertulias. Nosotros con el tema del grupo de WhatsApp ha sido, pues todas las mañanas hay, hola, buenos días, ¿cómo estás? No sé qué, alguien cuelga una foto de la comida que va a hacer hoy, de la actividad que ha hecho ayer. Todos, qué bonito, y luego, qué bonito, qué bonito, y luego cambia el tema y, qué bonito, y dices, bueno, este se ha colado. No, es broma, es por lo del tema de los grupos. Entonces, nada, la idea es que, bueno, la realidad que nos estamos encontrando es que hay un mayor apoyo social, que las personas están por así decirlo, creando lazos y grupos normalizados o entre ellos, que no tiene que estar el educador presente, que no tenemos que estar nosotros presentes para que ellos funcionen y que bueno, en definitiva, que mejoran bastante la calidad de vida. Y no sé, yo creo que he ido demasiado rápido, ¿verdad? Sí, sí. Dime. A ver, os tengo que poner un vídeo, pero da igual, te lo pongo. Quería preguntar, en las viviendas tuteladas, ¿cuánto tiempo pueden estar? Sí, he pasado muy rápido por ahí. Mira, las viviendas tuteladas nuestras, normalmente, según la tipología de centro, tenemos que tener 3,5 educadores durante todo, o sea, de plantilla. Nuestras viviendas, la fundación apostó porque tuvieran 5 educadores. Eso hace que el trabajo, 5 educadores más la persona de sustituciones, eso hace que el trabajo sea más intensivo. Hay personas que habitualmente están entre 2, hay algunas que están un año, depende de cada persona, pero un año, 2, el máximo 3, y luego ya salen normalmente a vivir de forma autónoma. Es verdad que hay personas con las que nos encontramos que tienen más dificultades y que a veces por intentar que vayan a... No sé, bueno, comento casos que a lo mejor se te están enquistando, más sintomáticos, empiezas, venga, vamos a empezar a intentar este tratamiento, no funciona, hablas con el psiquiatra, mira, cambiamos de tratamiento y se te van haciendo más largo, pero por así decirlo, que pueden llegar 3, 4 años como mucho. Después ya si la persona no va a poder ser autónoma, pues valoramos la posibilidad de que vaya a la vivienda esta de Siquem 2, porque es una lástima que se tengan que ir a un centro residencial y normalmente no lo suelen querer. Y entonces, si hay esa posibilidad, porque es un poquito más autónoma, bien, pero si no, pues hay personas que tienen que salir a centros residenciales porque no pueden vivir de forma autónoma por su sintomatología o por el nivel de discapacidad que presentan. Y bueno, pues eso, que en principio entre un año, pero normalmente unos 2 años y medio suelen estar en las viviendas. Y lo que te decía de las 24 horas cubiertos es muy importante porque muchas veces nos encontramos con que en teoría deberían estar en un CRIS, pero no todas las personas tienen plaza de CRIS enseguida, o no todas las personas necesitan un CRIS, necesitan estar en casa o hacer una formación por la tarde, o necesitan que esté con el educador enseñándole a hacer las tareas del hogar. Y entonces, por así decirlo, lo que es el trabajo diario es más intensivo. Intentamos que sea más intensivo y eso creo que nos funciona bien, no en todos los casos, pero en la mayoría. Bueno, como os había dicho, a ver, no sé si puedo salirme, ¿puedo meterme en internet? Sí, yo creo que sí.
ver. Bueno, este fin de semana pude ver el corto este que se llama Votamos y me pareció interesante traeroslo, porque a lo mejor luego para el momento de las preguntas y de la reflexión podemos ver las dificultades que en muchas ocasiones tenemos. Es decir, bueno, yo os voy a poner el vídeo. Me ha autorizado el director, que lo sepáis. Es que esto tengo que vacilar. Ahí sí que es un poco de falta de modestia. He llamado para decirle si podía ponerlo y se ha puesto el director y digo, sí, hombre. Y he hablado con él y me ha dicho que me ha autorizado. O sea que mientras esté en el periódico El País se puede ver. Así que nada. Pero muy majo, ¿eh? Le he tenido que dar las gracias y todo ahí. Está abierto hasta el próximo día 31. Sí. Mientras esté abierto, eso sí que me da.
Bueno, luego continúa la musiquita. Yo creo que este vídeo, este corto cuando lo vimos, porque el domingo lo estuvimos viendo, creo que reflejaba bastante bien pues, lo que nos encontramos en el día a día, el rechazo y que luego, como decía la actriz que dice que tiene un trastorno, tiene un problema de salud mental, pues al final no acaba siendo así y acaban viviendo 7 años y no saben que tiene este tipo de trastorno. Pues en eso debemos un poco centrar lo que sea nuestra intervención para ayudar a estas personas a que puedan tener una vida lo más estable posible y que lo único que quieren pues, es llevar su vida estable y normalizada. Y nada, pues yo creo que hasta aquí todo lo que tenía que contar. Yo creo que he ido demasiado rápido, pero es que tenía miedo de no llegar. Digo, a ver si me enrollo, que me suele pasar. Ahora en turno de preguntas, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Quiero agradecer de nuevo, creo que bueno, la Fundación Dios de la conozco hace muchos años y trabajan fenomenal porque se coordinan no solo, como muy bien ha explicado Francisco, con los programas, sino con el resto de recursos y es verdad que trabajan muy bien y creo que el valor principal, bueno, entre otros muchos, sin duda es la red de viviendas, ¿no? A veces es verdad que tenemos a pacientes que tienen acceso a un CRIS, a otros recursos, a ingresos hospitalarios, pero la realidad es que falta de base una red de donde viven estas personas, porque que alguien asista a un CRIS, a un recurso rehabilitador, le ayuda en muchos aspectos, pero luego está la base, como muy bien decía Francisco, ¿no? De no solo tienen un sitio donde vivir, sino que conviven con compañeros, que son sus amigos, que cuentan con voluntariado, que cuentan con supervisión. Yo he tenido la suerte de participar con la Fundación en algún curso de voluntariado y bueno, me parece la gente más comprometida del mundo, ¿no? Ellos contaban experiencias de que, bueno, pues al final si terminan asistiendo a la vivienda mucho tiempo, pues conocen muy bien a los usuarios y terminan estableciendo con ellos muchos lazos, ¿no? Yo creo que esta es un poco también la base del éxito, ¿no? Esa continuidad de cuidados, tener en cuenta que es un perfil de pacientes donde los cuidados se alargan en el tiempo, no estamos hablando de intervención breve de 6 meses, no. Tenemos a pacientes, pues, quizá muchos de ellos 20 años, muchos años. 20 años. Entonces, al final se establecen esos vínculos y esos lazos que creo que en sí son sin duda terapéuticos. Así que, bueno, pues sí, al respecto comentar, no sé, pues situaciones que hemos vivido de fallecimientos de personas que tenían cáncer y que has estado a su lado porque su familia no estaba y te acercabas con ellos a los tratamientos, a los médicos y no tener a nadie es muy duro. Entonces, pues esa experiencia de voluntariado y también de trabajadores que hemos estado pues, en el hospital en los últimos momentos de algunas personas, por desgracia, que hemos estado acompañando en el proceso de morir o como me pasó recientemente que he tenido que decirle a una persona que había fallecido unos familiares suyos y dices, joder, tengo que estar en esto. Y al final esa persona te dice, es que sois mi familia, es que no tengo a otros. Entonces, pues no sé, a veces este mundillo te acaba cansando porque son muchos problemas, parece que todo lo vas arreglando, pero cuando te dicen esas cosas dices, joder, macho, es que es verdad, es que al final acabas haciendo vínculos, ya no solo las personas que trabajamos, sino también los voluntarios o entre ellos mismos que son más de ese cariño, esa cercanía, casi familiaridad, ¿no? Bueno, ya me he ido yo a la parte sentimental hoy de que no tocaba. No tocaba. Que a veces entendemos los recursos como cada uno en su sitio, pero la realidad es que la red va mucho más allá, ¿no? Ese tejido, esa conexión también entre recursos y esos vínculos. Pero bueno, en ese sentido me parece que hacen una labor fundamental. Otro ese acompañamiento, ¿no? En cualquier gestión, les decía, nos ha pasado muchas veces, ¿no? La búsqueda de vivienda en relación con el corpo, pues se querían independizar y a veces necesitan ayuda y acompañamiento y tal. Ellos solo saber que alguien les va a acompañar, que les va a asesorar en lo que son los trámites, qué tal, eso es verdad que son elementos fundamentales para poder iniciar esa vida independiente. Parecen cosas como muy obvias, pero es cierto que esa función, por ejemplo, de acompañamiento a la búsqueda de vivienda y tal, en el centro de salud, en la unidad de salud mental no se la proporcionan, en un CRIS a veces tampoco, que a veces se necesita esa red de esas funciones que no están a veces tan delimitadas, donde haya ese personal que les acompañe, que les asesore, y que al fin y al cabo todas las piezas un poco son necesarias para que se complete ese puzzle.
Y luego al esfuerzo. respecto, hay una cosa que no hemos comentado, que es que muchas de las personas que atendemos son personas incapacitadas judicialmente. Entonces, al ser incapacitados judicialmente, ahora ya ha cambiado la ley de incapacidades, pero hasta hace un año, casi todo el mundo cuando se incapacitaba, para hacer cualquier gestión, bueno, es que eso es horrible, es morirte. Pedir unas gafas, comprarse unas gafas, es estar escribiendo correos semana sí, semana no a la persona que lleva el tema económico del IVAS para que le pague las gafas, y es una persona en su casa, muchas veces tiene muchas dificultades para hacerlo. Entonces, ese apoyo es fundamental. O el tema ahora con los bancos que se han puesto tan farragosos y que les cobran y demás, pues sí que es verdad que el apoyo comunitario es muy importante para que las personas se puedan mantener, y con pensiones muchas veces muy exiguas, porque la mayor parte tienen pensiones no contributivas que son, ahora van a subir un poquito, pero eran unas 410 euros o algo así, con eso tienen que vivir y a ver qué tal. Es verdad, sí, sí, yo creo que eso que hay muchos recursos, pero entre recurso y recurso hay como muchas lagunas, ¿no? Y esas lagunas a veces es cuando se necesita pues ese equipo comunitario, ¿no? Del que hablábamos, en el que se encarga de estas cosas, ¿no? De estas y de otras, ¿no? Pero hay muchos matices en los que quedan sin cubrir. Creo que ahí hay una labor fundamental que asume la fundación, que ahora con los equipos estos nuevos que son relativamente novedosos, ¿no? Porque es verdad que nuestra comunidad, en Valenciana, no teníamos equipo de asertivo comunitario, quizás empieza a cubrir también esa necesidad, pero esto es cuando hablamos de salud mental comunitaria, no solo con los recursos sanitarios o sociosanitarios que ya están funcionando y que están bien estructurados, sino todo lo que queda, ¿no? entre esa conexión hay mucho trabajo que hacer. Y al fin y al cabo son personas que con ese tipo de apoyos, como bien decía Fran, pueden ser capaces de vivir de forma independiente, tener un proyecto de vida brutal. Y no es necesariamente un proyecto de vida, a veces relacionamos que un proyecto de vida es alguien que se llega a independizar, que tiene una familia, que tiene un trabajo. No, no, cada uno tiene un proyecto de vida. Un paciente puede seguir viviendo, compartiendo piso toda su vida y quizá no trabajar porque tiene una pensión contributiva que le permite no hacerlo, pero sigue formándose o ejerce voluntariado o hace otras funciones, y tener un proyecto de vida, bueno, pues como cualquier otro, ¿no? Esta es la parte un poco de la recuperación, ¿no? Y del modelo de recuperación en salud mental que se basa en estas premisas, ¿no? En esa necesidad de tener un proyecto de vida, pero tiene que haber esos apoyos para que ese proyecto de vida pueda apoyarse, ¿no? O seguir. Así que, bueno, pues nada, un trabajo muy chulo. A mí la parte clínica, bueno, muchos soy psicólogos, los que están en casa sí que son más terapeutas, y estos me ven, y alguna compañera por aquí también, me ven más por clase, pero es que soy con los que a veces tenemos mucho el chip de intervención más clínica, ¿no? O tal. Bueno, pues hay una parte de trabajo comunitario que es también muy potente, muy chulo, ¿no? Y que se trabaja con patología, pero quizás de otro modelo, ¿no? Desde ese modelo más clínico, ¿no? Del que a veces estamos más acostumbrados en los recursos sanitarios o sociosanitarios o en consulta, sino que es el abordaje realmente pues, en la comunidad, ¿no? Y desde luego con otros colectivos también, pero con el colectivo de personas con enfermedad mental hay un trabajo muy agradecido, ¿no? Muy chulo. Bueno, a nosotros es que no, tanto a Francisco como a mí nos apasiona, y sobre todo eso, porque vemos un poco esa necesidad, ¿no? Que realmente se queda si no, esas lagunas sin cubrir. No sé si queréis aportar alguna cosa, si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, pues, dar las gracias de nuevo. A vosotros. Os invitaremos a ver si podéis ir a ver algún día a ver si cambian estos tiempos de COVID tan complejos. Sí. Y bueno, pues sí que organizaremos alguna actividad con ellos. Ellos saben muchas actividades más allá de las viviendas. Tienen, ¿no? Sí, no lo he comentado, pero sí. Son tremendamente... La realidad es que cada persona tenemos unos gustos, unas aficiones. Entonces, lo interesante de las viviendas es que te permite un momento de tu vida el poder buscar esas aficiones que te mueven. Es decir, desde colaborar como voluntario en una residencia de ancianos hasta en la ONCE, como hay alguna persona, hasta, pues no sé, cuando vienen los de la falla, que hacemos una falla, que salimos ahí, bueno, está muy chula.
la verdad es que tenemos artistas, es una falla de Valencia que ya lleva años colaborando con la fundación. En un momento determinado dijeron, vamos a hacer una falla con vosotros, entonces la plantamos todos los años. Este año hemos tenido pues, la visita de que si la consellera, el arzobispo y bueno, vamos, todo el mundo ahí que daba vergüenza. A mí me daba mucha vergüenza, yo soy muy tímido y a mí me daba mucha vergüenza. Pero bueno, la verdad es que a ellos les encanta, a todas las personas nos encanta cuando nos ponemos a pintar a lo mejor un cuadro, o este año que por ejemplo eran cuadros que habían hecho para ellos que era salud mental y pues cómo han transmitido cada uno su vivencia, pero el estar al lado desarrollando el proceso de cada persona, el proceso vital de cada persona, pues te enriquece también como profesional y yo creo que en ese aspecto para las personas que os estáis formando, pues a lo mejor no es en salud mental, pero es muy bonito, ¿no? El que hayáis tomado este camino de lo social, de acompañar a personas y de estar a su lado, porque en el fondo todos nos merecemos ese apoyo. Buah, a veces me pega un tema de político que flipas. Nada, esa era broma, era broma. Si no, al final parece muy serio esto. Bueno, tomamos la palabra que participaremos Sí, en alguna de las claro, actividades. claro. La verdad que estos años son un poco complejos con todo este tema de restricciones y de tal, pero como os decía, es una fundación que es súper implicada y hace muchas acciones fuera y se mueven un montón, quiero decir. Y bueno, pues ahora que estamos vecinos de Sí, cuando queráis. Somos trasladar que Burjasot, seguro que alguna acción buscamos en que establecer esa colaboración. Así que nada, agradeceros de nuevo vuestra participación y si no tenéis ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí. Dar las gracias también a los de casa. Gracias.